gente no te paga porque hables de una manera o de otra. Eso puede hacer que tú enganches más o menos. Un mal contenido no lo levanta que tú seas más simpático. Hay una tentación ahí de copiar al que es profesional de esto y es natural. Y además, ojo, chapó, copia. Copia porque copiando hemos aprendido mucho. La clave no es tanto el tono, no es el formato, no es la historia con la que tú intentas enganchar, no es el asunto, es... Hola, antes de empezar el capítulo de hoy quiero decirte que este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Hoy en Listening Leaders tengo el placer de viajar hasta la ciudad de León, en España, para hablar con un madrileño que vive allí haciendo una cosa que para muchos es complicado y para él no lo es, que es escribir emails, es enseñar a cómo se escriben emails para que sus clientes puedan ponerse en contacto a la vez con los clientes de las empresas que ellos regentan y ofrecerles propuestas de valor, ofrecerles servicios. Y eso que, insisto, podría parecer tan sencillo, pues para mucha gente no lo es. Y Paco Vargas es un experto. Así que, hola, Paco Vargas, bienvenido a este espacio. Hola Raúl, pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí y de poder aportar algo de luz en esto del email a tu audiencia. Qué gusto. Fíjate que digo Paco Vargas así todo junto porque es como te pueden encontrar por internet. pacovargas.es. Ahí tienen la página de Paco. Eh, ¿Por qué se ha puesto tan de moda esto de ayudar, de recuperar el email, ¿no? Cuando hay cuando hay tantos canales de contacto con los clientes, el WhatsApp, el Instagram, el no sé qué, no sé cuántos, de repente regresamos al email como el agua mágica que nos va a sanar todo. Cuéntanos un poco sobre eso, Paco. Bueno, en realidad nunca se fue, más que lo que pasa es que es una Pero estrategia no silenciosa. tenemos demasiada saturación de emails. Bueno, dime qué canal no está saturado. Pero vamos, yo te digo que todavía caben más, ¿eh? O sea, caben muchos más. Ahora no tengo la cifra a mano, ¿eh? La vi hace poco en un episodio de mi podcast y era algo así como que el año pasado se habían enviado no sé cuántos miles de billones, perdón, de emails. Este año se van a enviar más que el pasado y el que viene más que este. O sea que, bueno, todavía hay hueco. En cualquier caso, dime que medio no está saturado, ¿no? Pero claro, ¿por qué parece que es como el Guadiana, ¿no? Que ese río que aparece y desaparece, ¿no? Bueno, pues en realidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, como te digo, es una estrategia un poco silenciosa, porque al contrario que otras, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, tener un podcast, ¿no? Que es algo donde tú tienes que tener visibilidad, o a lo mejor incluso en redes sociales, donde hay componentes como los likes o el compartir, ¿no? Que son visibles, o cuánta gente te sigue. No es el caso del email. El email es una estrategia en la que los números que tú tienes solo lo sabes tú. No, Ujú. nadie sabe a cuánta gente le ha llegado ese email que también te ha llegado a ti. Nadie sabe si solo le ha llegado a él o tú segmentas tu lista. O sea, hay una serie de parámetros ahí que hacen que está ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha sido muy eficiente. Pero bueno, hay veces que cuando las demás se caen, ¿no? Tú estás en la línea constante con el email, cuando las demás caen parece que tú resurges y tú simplemente estás siempre haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Ujú. No he dicho en mi presentación que tienes también un podcast que pueden seguir con N episodios en donde son cápsulas pequeñitas de pequeños tips que te pueden ayudar y la verdad es que es muy interesante suscribirse porque te da mucha luz acerca de esta técnica. ¿Cuál es el secreto para diferenciarte? El email todos nosotros, cualquiera de los que están Uh-huh. escuchándonos ahora, seguro que tienen 250 emails sin leer. ¿Cómo llegar al tuyo y diferenciarte? Oh, qué buena pregunta, porque has dicho antes lo del medio saturado y realmente, claro, cuando las cosas están saturadas, la clave es la relevancia, ¿no? Eso es lo que hace que te diferencies. ¿Y cómo te hace relevante? Bueno, pues vamos un capítulo más atrás. Es decir, ¿cómo construyes tu lista de suscriptores? Es decir, ¿a quién permites entrar en tu lista de suscriptores? Y ojo que aquí ya he utilizado a quién permites entrar, que no es yo atrapo todo, sino simplemente tenemos en nuestra lista de suscriptores gente
que realmente quiere saber de aquello a lo que nosotros nos dedicamos, de aquello que nosotros solucionamos, porque son sus problemas, ¿vale? Esto pasa porque no se trata de ir a no sé qué sitio y coger todos los emails y meterlos en una lista y enviarlo, ¿no? Que eso, además de que siempre ha sido una mala práctica, ahora está especialmente perseguido por los clientes de correo, ¿no? Pero, sino que se trata de incentivar la entrada en la lista, es decir, hacer que nos prueben, por decirlo de alguna manera, de tal manera que si tú estás interesado en esa solución que yo te estoy dando, pues porque tienes ese problema, necesitas esa solución, y entonces, bueno, pues yo te puedo seguir contando acerca de aquello que yo hago. Obviamente, todo esto cumpliendo con esos parámetros que ahora todo el mundo asocia a la legalidad vigente, que es el consentimiento de la gente, pero que en realidad está en la base del marketing. Es marketing de consentimiento, en realidad, ¿no? Es decir, oye, te dejo mi correo porque quiero esta solución y además quiero que me sigas contando más cosas de esto porque realmente es lo que yo necesito, ¿no? Y eso hace que tus correos sean los que te leen. Es decir, no todo el mundo lee todos los correos. Todos leemos el correo todos los días, pero no leemos todos. De hecho, posiblemente quien nos esté escuchando ahora tendrá igual cientos o miles de correos que pondrá no leído, ¿no? Pero sí lee correos, ¿no? Y además siempre leo correos de las mismas personas, ¿vale? Y eso va sobre la base de que respondamos a la pregunta siempre desde la captación, como te digo, que hay aquí para mí. Es decir, ¿yo qué saco de leer este email? Si realmente el que saca es el que lo envía, ese email no tiene ninguna relevancia, no vas a destacar. Es decir, no necesitamos agobiarnos porque haya muchos emails en la bandeja de entrada. Realmente nosotros solo competimos con los relevantes y esos no son tantos. Sigue funcionando lo de entregar valor antes de esperar ni siquiera ser leído, ¿no? O sea, mira, aquí te Sí, entrego claro. esto que creo que te puede ser de utilidad, ¿no? Y luego, si quieres, pásate por mi sitio, ¿no? Es que es fundamental. Y ojo, voy a definirlo de valor, porque es una palabra muy manida entre los marqueteros. Y el valor es la diferencia entre el antes y el después. Es decir, entre cómo estás antes de esa píldora que yo te entrego, en un email en este caso, o en un incentivo pequeño, que puede ser un pequeño ebook o puede ser una mini masterclass, lo que tú sea que entregues para atrapar a tu audiencia, ¿no? Incluso en cada uno de tus emails, ¿vale? Claro, si tú no eres capaz de responder a la pregunta, o sea, no hay antes y después si tú no eres capaz de responder a la pregunta que hay aquí para mí. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, transversal a toda la estrategia. O sea, el hecho de aportar valor. Esto que dicen, pues los americanos dicen aquello de dar, el que da recibe, ¿no? El givers get, ¿no? Y esto es fundamental. En marketing, al menos, es fundamental. De hecho, no solo en el email, ¿eh? Pero cuando alguien está haciendo una estrategia de redes sociales, pues cara, eso está muy penalizado porque realmente tienes que hacer mucho contenido cada vez más. Pero realmente, ¿qué es? Es una estrategia en la que tú estás regalando y regalando contenido a cambio de que la gente te siga, de like, tal, y en un momento determinado llegue a la última parte de tu embudo de ventas, ¿no? De tu viaje, ¿no? De posible cliente, ¿no? Bueno, pues aquí en el email, digamos que lo tenemos más a la mano, en ese sentido. Es decir, es más sencillo, necesitamos menos impacto. No, no sé qué es, escuchándote, no sé qué es más importante, si tener una buena lista de suscriptores, una buena comunidad, nosotros le llamamos la comunidad de personas, tener una buena comunidad Ujú. o segmentarla bien y hablarle a cada uno de lo que cada uno necesita, ¿no? Bueno, esto es una pregunta trampa como la de a quién quieres más, si a tu padre o a tu madre. Yo digo que a Exacto. los dos. Entonces, es importante las dos cosas, ¿vale? Lo que pasa es que segmentar, digamos que es un segundo paso, porque tú puedes tener una audiencia muy homogénea. Por ejemplo, mi audiencia es muy homogénea. La audiencia de tu podcast seguramente también sea bastante homogénea, ¿no? Es verdad que si, por ejemplo, tengo un e-commerce de ropa, pues obviamente si vendo ropa de hombre y de mujer, ahí ya tengo una segmentación clara. Incluso puede ser por edades, también pueden añadir niños. Y luego además incluso por tipo de ropa. A lo mejor es calzado, abrigo o incluso por temporadas. Es decir, obviamente ahí hay una serie de parámetros que sí necesito segmentar para que mi comunicación sea relevante. Porque no se trata de tener una lista grande. Esto no es burro grande ande no ande, porque no anda. Es decir, se trata de casi que vayamos, cuando tienes miles de suscriptores no puedes ir uno a uno, pero sí parecerse lo más posible a una conversación uno a uno. De hecho, por ejemplo, un consejo que siempre doy es el de no escribas en plural. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, tú ya sabes que estás enviando el correo a 100, 200, 1000 o 15.000 personas, ¿no? Pero el que lo recibe, no. La lectura del correo es un acto íntimo. Nadie dice, oye, chicos, vamos a quedar en la bandeja de entrada y vamos a leer mi correo. No, no. Lo lees en tu dispositivo, lo lees solo. Claro, cuanto más específico sea tu audiencia, tus argumentos también son más específicos. Es decir, no se trata de decir, bueno, esto te vale si estás en este segmento, este y este.
No, porque al final dirá la gente, pues sí, pero en este sí, pero en los otros dos no. No, no. Un correo, una cosa, una audiencia. Si tu audiencia es homogénea, ese paso te lo puedes ahorrar. Entonces, lo importante es empezar a construir. Y luego ya, si puedes segmentar, segmentas. O sea, vamos, me quedo con las dos, pero si tengo que priorizar, obviamente, la construcción de una buena lista. ¿Das algún consejo en uno de los episodios del podcast que he podido escuchar? ¿Das algún consejo como si tienes la oportunidad en el asunto, primero Ujú. de personalizarlo y hacerlo potente, fuerte, y además poner el nombre, puesto que lo tienes, el nombre de a quien le envías el correo, hazlo, ¿no? Porque la gente lo escucha. Y es verdad que aunque la gente lo lee y aunque tengas... aunque uses una herramienta que se vea como estandarizado y que parece que lo estás enviando a mucha gente, te sorprenderías la cantidad, bueno, tú no te sorprenderías, pero yo me sorprendí la cantidad de gente que siente que se lo has hecho para él, de verdad. Ujú. Sí, aquí sí, qué buena pregunta esta. Yo sí abogo por personalizar, pero ojo, antes que lo del nombre, precisamente por el resultado. Es decir, Ujú, no intentes abarcarlo todo en el asunto. Es ujú. decir, no, mira, hoy te voy a hablar de esto en concreto. Si no te interesa, no pasa nada, pasa de este email. Si tampoco aspiro a que los leas todos. O sea, si los lees todos, pues muy bien, te acompaño en el sentimiento, pero realmente quiero ser específico, es decir, realmente quiero ser relevante. Lo quiero ser desde el asunto. Y luego lo del nombre tiene su polémica, porque hay quien aboga porque no. Aquí voy a contar las dos patas de la historia y cuál es mi conclusión, ¿no? Ojo, y una precaución que hay que tener. A ver, hay quien aboga porque no, porque esto está muy manido. Yo digo que no. Es decir, lo que pasa es que nosotros, que lo hacemos, claro, creemos que lo que nosotros hacemos es lo normal y lo evidente. Yo siempre digo lo mismo, si en la próxima cena de familiar no hay alguien que con los ojos como platos diga aquello de el otro día dije zapatillas y me salió un anuncio de zapatillas y nos espían, entonces diré, el día que no ocurra eso, diré, ah, no, ya saben todo lo que hacemos, ¿no? Es verdad que la gente está cada vez más educada. Después de la pandemia, la gente obviamente subió un peldaño más en la conciencia de cómo funciona Internet, pero esto funciona y funciona bastante bien si lo haces bien. Y aquí voy a la otra parte. Y es que, claro, esto te requiere un mantenimiento de la base de datos. ¿Por qué? Porque hay gente que tú le pides nombre e email y te dice, y claro, en el nombre te pone el nombre y los apellidos. Claro, cuando eso luego aparece en el email no es natural. ¿Vale? Es decir, yo, para que te hagas una idea, yo, por ejemplo, si alguien pone un email, o yo, por ejemplo, ¿no? Pongo un email y pone en el email Paco Vargas, pero ha puesto en el nombre Francisco, yo, si hago el mantenimiento de ese email, cambio Francisco y le pongo Paco. ¿Vale? De hecho, yo en alguno de los formularios, no todo, pero en algunos formularios pongo algo así como tu nombre y pongo con el que te llaman para comer. ¿Vale? Ujú. Como el que es el familiar, ¿no? Pues si eres Carmen, pues para comer igual te llaman Mamen, ¿no? Es decir, que ese es el que te impacta, ¿no? Y luego el nombre para mí tiene un valor especial, pero ojo, usado bien, ¿eh? Como te digo, esto requiere un mantenimiento de la base de datos y eso yo entiendo que es un trastorno y hay gente que no abogue por hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero funciona muy bien porque es la palabra más poderosa que existe. Si yo ahora voy por una calle transitada y grito un nombre, se vuelven todos los que se llamen así. O sea, es algo, o sea, tiene un poder de invocación brutal el nombre, ¿no? ¿Es lo más importante? ¿Podemos prescindir de ello? Sí, ¿vale? No, no hay problema. Y luego además hay otro argumento a favor para el que no le convenza esto, que es el de cuantos menos datos pides en un formulario, más fácil es conseguir el resultado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí abogo por la mayor personalización posible, pero ojo, apuesto más por la personalización desde la vía del contenido. Lo otro ya es un recurso, obviamente, que si abusas de él, deja de tener eficiencia, ¿no? O sea, es unas que tú te reservas en la manga, no tiene más. Déjame que te pregunte por alguna Ujú, otra técnica que estamos viviendo. Hay, hay- hay una corriente de personas que yo tengo tres o cuatro caras ahora mismo y tres o cuatro nombres que están diariamente en mi correo y por eso te quiero preguntar. Hay una tendencia de gente que dice hay que poner un correo cada día a tu base de datos, cada día ujú. 365 correos al año en donde les incites a que te sigan o a que te compren algo y además de una manera agresiva, directa, en algunos casos, algunos de los que sigo, hasta con insultos, hasta con Ujú. palabras malsonantes que te llaman la atención y claro, es como el clickbait, ¿no? Al final tienes la tentación de decir, oye, si esto pone en el asunto, imagínate lo que ponga detrás, ¿no? Déjame que lo vea, ¿no? Pero no sé cuánto de efectivo sea eso y no sé si tú estás en esa tendencia, Paco.
Vale, pues a ver, son muchas cosas, porque no es una sola, son varias. Para empezar, la frecuencia. La frecuencia no es una estrategia, ¿vale? Yo hago un email diario, ¿vale? Yo envío un email diario, pero no es una estrategia enviar un email al día, es una frecuencia, ¿vale? Ujú. Y lo digo porque yo veo por ahí, por ejemplo, es experto en enviar un email diario. Bueno, pues eso no es experto en nada, es decir, enviar un email al día, todo el mundo envía un email al día, ¿eh? Aunque sea un amigo, al jefe o un compañero. Realmente yo abogo por el email diario, pero por una cuestión es que a mí me gusta vender todos los días, ¿vale? Entonces, día que tú no envías un email, día que es difícil que vendas algo por email, ¿vale? Y teniendo en cuenta que es la estrategia más eficaz que puedes tener desde el punto de vista de los resultados, pues obviamente cada día que no envías un email es una renuncia que tú haces a vender. Yo lo comparo con un negocio físico. Si te dejan tantos días como te dejen abrir, abrirás. ¿Por qué? Pues tu negocio tiene unos gastos y día que no abres, día que no vendes. Esa es la realidad. Dicho esto, ¿vale abrir de cualquier manera? No. Igual que en un negocio físico, yo no abriría sin tener la mercancía preparada, sin tener la tienda limpia, etcétera, etcétera. Pues aquí igual, no envíes un email si no tiene valor. Es decir, si no tiene valor, de nada te vale enviar un email todos los días sin valor, porque lo único que haces es hacer crecer la tasa de bajas. ¿Vale? O sea, la gente no es tonta y no, vamos, además es que pues, está muy fácil darse de baja, ¿no? De una lista. Entonces, ¿que es algo a lo que aspirar? ¿A enviar un email diario? Sí, pero un email diario de valor cada día. Y obviamente, en otra cosa que has comentado, y en todos los emails tienen que pasar cosas. ¿Por qué? Porque tienes que educar a la audiencia que no van, no, con el email no basta. Porque no podemos hacer las conversiones en los emails. No te pueden dejar la tarjeta de crédito en el email, tú no puedes ver un vídeo dentro de un email, es decir, las conversiones siempre están fuera. Entonces, me da igual si es para decirle que, por ejemplo, yo cuando me envíes el enlace de este episodio, pues yo lo compartiré con mi newsletter, con mi lista, perdón. Y les incitaré a que hagan clic y lo escuchen, ¿vale? Pero no les contaré, oye, mira, hablé con Raúl y le contesto y esto y esto. Bueno, sí, se lo contaré de una manera que incite al clic y lo escuchen aquí, ¿no? Es decir, les acostumbro siempre a eso. Y luego la otra parte que has comentado, que es otra tendencia distinta, es lo del tono, ¿vale? ¿Qué tono empleamos? Hay quien utiliza esto para diferenciarse. Como tú bien has dicho, esto cada vez es menos diferenciador, porque ya está la copia de la copia de la recopia. Yo no estoy en contra, ¿eh? Lo que sí quiero establecer con respecto al tono es que si no es el tuyo, tienes que ser muy bueno, ¿vale? Si vas a ser un personaje, el personaje te lo tienes que llevar a muerte. El, y entonces tú tienes que establecer el tono tuyo. O sea, es decir, tienes que estar a gusto con lo que envías. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que aspiramos a enviar un email al día, pues imagínate si todos los días es un martirio hacerte pasar por alguien a quien ni tú aguantas, ¿no? ¿Con esto quiere decir que no funcione? No. Pues, a quien lo hace probablemente le funcione, pero que no es la única manera de hacer las cosas. Es decir, yo, por ejemplo, bueno, creo que no utilizo un tono agresivo. Sí soy muy directo, pero no me considero agresivo ni mucho menos. O sea que pero bueno, ojo, escribo un email todos los días, porque tú imagínate la cantidad tengo días mejores y días peores, ¿eh? Pero no es mi tono. ¿Quiere decir que el otro esté mal? No, es que es el mío. Y es más, hay gente que me dice, "Joder, que escucho tu podcast, luego leo tus emails y es coherente. Es decir, incluso hay quien me dice, ahora leo tus emails con tu voz. ¿Sabes? Entonces es como, bueno, pues que sea algo que cuando luego vayan a una entrevista, ¿no? Como hablamos antes de récord, ¿no? Te plantas en una reunión con un cliente y resulta que la persona que aparece no tiene nada que ver con la persona con la que cree que ha contactado, eso chirría un poco, ¿no? O sea, que la comunicación tiene que ser coherente. Ese sería el consejo que yo les daría. ¿Hasta qué punto potencia o ayuda a las compañías y hasta qué punto ayuda a las personas individuales a reforzar su marca personal? Porque yo creo que sirve para ambas cosas, ¿no? Pero son enfoques distintos, ¿no? No sé cuál de los dos es más eficaz. Pues es que el correo es marca personal muy fuerte, incluso aunque seas una gran corporación. Y aquí te voy a dar un dato, y es que la mayoría de la gente abre más los correos por quién los envía que por el asunto. Que siempre decimos eso de que el asunto es muy importante, y lo es, pero el asunto no se puede leer sin quién lo ha enviado. Es decir, es que depende de quién envíe un asunto, las mismas palabras, depende de quién las envíe, el contexto es distinto. Tal es así que si a lo mejor hay alguien que dice, no, pero a mí me han dicho y tal, que el asunto y tal. Y sí, es muy importante, pero si yo te digo ahora, dime 3 asuntos de emails que hayas leído hoy, te va a costar recitarlos. Pero si te digo 3 personas de las que hoy hayas leído el email, no te va a costar tanto. Si lo unes a un aumento de la frecuencia, tú al final te posicionas como el referente en lo tuyo en la mente de tu suscriptor. Y la gente suele pensar lo contrario, diciendo, no voy a enviar mucho, no voy a ser que se cansen.
No, digo, si se cansan será porque han resuelto el problema, porque mientras no lo hayan resuelto, si tú estás aportando valor cada día, es difícil que la gente se dé de baja. De hecho, yo tengo muy poquitas bajas, a pesar de enviar un email al día, tengo muy poquitas bajas en mi lista de suscriptores, pero me preocupo porque todos los días estén más cerca del resultado, ¿no? O sea, sería. Y en ese sentido, como te digo, como marca personal es muy potente. Y una cosa que no quiero olvidar es, porque además los emails los tienen que firmar personas. Cuando Ujú. digo firmar es, no vale que ponga, cuando recibir el email, ponga atención al cliente de la empresa Pepitez. No, atención al cliente, ¿quién es? A mí me frustra mucho cuando respondo a un email y no sé a quién le va a caer. Ya. Pero cuando veo que me ha escrito Jimena de atención al cliente o Pepita de contabilidad, pues yo puedo responder y decir, oye, mira, Pepita, me pasa esto. No sé, a mí me da una sensación de tranquilidad y de mejor atención, por no decir que además ese email, pues hablábamos antes del nombre, ¿no? El nuestro, pero es que también está el de quien lo envía, ¿no? Es decir, no, es que esto me lo envía una persona, no una compañía. Esto no es Coca-Cola ahí con unos brazos gigantes tecleando, enviando emails, ¿no? Estaba escuchándote y estaba pensando en esto. Has hablado de las tasas de abandono, las tasas, las bajas, ¿no? Ujú, La gente que se te marcha de forma natural cuando, ujú. pues cuando se cansa de recibir tu servicio, como tú bien dices, te desuscribes y fuera, y ya está. Es súper sencillo. Pero me gustaría que me hablaras de las tasas de apertura y de las Ujú. tasas de clic, porque yo que llevo haciendo este tema con ensayo y error, te diré, Paco, hasta que te he conocido, con ensayo y error y con mucho dolor, muchos años, muchos tantos como 11 años probablemente ya o 10 años. eh, Claro, te encuentras, es súper frustrante que la tasa de apertura solamente sea de un 30%, lo cual Ujú. imagina, o sea, lo cual significa que solamente uno de cada 10 te lo han, perdón, 3 de cada 10 te lo han abierto. Pero luego la tasa de clic es que no conseguimos pasar de un 2,50, 3 como mucho, aquello que pone sexo gratis, ¿sabes? Y la gente se va a ver si eso es verdad o no y le das al 3%, ¿no? Eh, estamos bien, eso son, para que nuestros oyentes sepan, eso es más o menos aceptable. Vale, bueno, bueno, me gusta porque esta pregunta me la hacen a mí, pero al de redes sociales no se la hacen. Y digo esto porque me ha recordado aquella anécdota en la que el padre de Lorenzo Lamas le decía a Einstein que todo era relativo, ¿no? Entonces él, y era el único que había entendido. En aquella fiesta Einstein se quedó que el único que había entendido la teoría de relatividad era el actor que solo era por su físico, ¿no? El que estaba en esa fiesta, ¿no? Y es relativo porque, bueno, lo primero, que tu tasa de apertura sea un 30% no quiere decir que el engagement de tu lista sea un 30%, ¿vale? Ajá. Porque no todo el mundo abre todos los emails, es decir, no son siempre los mismos 30 bien, o sea, no solo de esos 100, no son los mismos 30 abriendo todos los emails. Es probable que tu tasa de engagement sea más de la mitad de tu lista, con lo cual está muy bien, ¿vale? Pero ahora te lo voy a extrapolar a otros medios. Claro, joder, qué poco, vamos a poner que fuera un 30% el engagement, te lo voy a comprar. Es que el mejor día en Instagram, o sea, tu mejor día, el día que le das al botón de enviar en orgánico, digo, porque si el que paga manda. El mejor día que tú le das al botón de enviar ese post y justo el que está ahí en el algoritmo para que tú vayas a la publicidad y no llegues a nadie, ese día se ha ido a tomar un café, vas a tener un 6, un 7% de tu audiencia. Es decir, es que ni siquiera, o sea, ya no es que no lo vean, es que no van a hacer ellos porque aparezca ese contenido. Es decir, porque a ti, a los otros, de ese 30%, 7 no lo abren, pero les llega, ¿vale? O sea que, pero en cualquier caso ya te digo que si tú tienes un 30 de media, está muy bien, porque es muy probable que la mitad o más de tu lista realmente estén enganchados a tu contenido. Y eso es una muy buena, es un buen dato, teniendo en cuenta que yo siempre digo que Internet es el negocio de las cifras pequeñas. O pues decir que yo tengo una audiencia y más de la mitad constantemente están consumiendo mi contenido, a mí me parecen unos datos maravillosos. O sea, y eso lo consigues con el email porque es un medio directo, porque si has hecho las cosas bien, tú no tienes en tu lista gente que no quiera estar contigo, es decir, Ujú. realmente han entrado voluntariamente en tu lista y esa es la gran ventaja con respecto a cualquier otro medio. Es que esa es la clave por la que el email funciona tan bien, ¿no? Junto con todos los ingredientes que hemos ido dando del valor, etcétera, ¿no? Pero realmente es que el medio impacta muchísimo. Por eso además es menos exigente. Porque dicen, no, pero ¿cómo voy a enviar yo un email al día? Prueba a enviar solo un contenido al día en Instagram o un solo tweet en X, ¿no? Imposible, no sobrevives. O sea, realmente en otros medios
tienes que estar constantemente creando contenido y aquí con un contenido al día la gente se escandaliza como diciendo, me van a llamar pesado. Claro, porque el email llega y la gente lo consume y la gente lo lee. O sea, ese es yo creo que también es el gran miedo que tiene la gente, como diciendo, no, claro, es que aquí se me van a ver las vergüenzas. Es decir, porque yo en Twitter lanzo un tweet y bueno, parece que como el que tira una botella ahí al mar, el náufrago, ¿no? Que tira el mensaje a ver si llega, ¿no? Pero aquí no, aquí lo envías y realmente la gente lo lee y una tasa un 30% es una tasa maravillosa. ¿Que podías mejorarla? Seguro, porque además la tasa es un valor relativo, depende, te quitas a los inactivos y la aumentas, ¿no? Automáticamente. Ujú. Pero el alcance que tienes con una lista de suscriptores es brutal, vamos, mucho más que con cualquier otro medio. Déjame que dé un paso más. Tú has hablado de generar este contenido. ¿Cómo se genera contenido cada día, ¿no? Ujú. Y sobre todo, cómo encontrar ese estilo propio y no ser una mala copia de otro, ¿no? Porque en este ensayo de error que te contaba, hace como Ujú. 2 o 3 meses, empecé a escribir correos con frases muy cortitas, con saltos entre las frases, con mucho emoticono De los que cuesta leer, sí. de los que cuesta leer y lo lancé diciendo, mira, si este tipo al que yo sigo me engancha con cada uno de los correos, voy a ver qué tal le enganche. Y ni pena ni gloria, ¿eh? Con lo cual uno dice, se queda con el mal sabor de boca de haber sido intentado ser la copia de otro y por eso mi pregunta es cómo encontrar este estilo propio y qué cosas contar a tu audiencia, ¿no? Vale, esto es lo más complicado porque tiene una parte de conocimiento, de conocimiento de la materia, pues, del test expertise, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y también tiene una parte de mentalidad, ¿no? La parte de mentalidad es que es difícil para la gente porque tienen esa presión de que cada email tiene que ser único, tiene que funcionar, FETEN, ¿no? No, pues, oye, lo suyo es que sí, pero si no, mañana envías otro, ¿vale? No pasa nada, ¿no? El problema es cuando solo envías uno a la semana y el de esa semana es malo, entonces te vas a tirar 15 días en el dique seco, ¿no? Pero luego está la cuestión de la tentación, sobre todo para el que no es marketero, ¿vale? Hay una tentación ahí de copiar al que es profesional de esto y es natural. Y además, ojo, chapó, copia porque copiando hemos aprendido muchos, ¿vale? Pero incluso copiando páginas de venta, es decir, pero no de copiar y pegar, no, de tenerla al lado y teclearla y decir, tal. Pero claro, a la vez que lo haces, entiende por qué cada una de esas frases. Esta es la parte del expertise, es decir, la clave no es el emoticono ni es el salto de línea, eso es una cuestión de estilo. El tono, y te lo voy a mezclar con el contenido, porque, claro, el medio condiciona el mensaje, ¿vale? Entonces, yo mi consejo es, sí, copia si quieres, pero es más fácil hablar, o sea, escribir como hablas. Es decir, que no tiene más. Pero luego está el contenido, que eso es lo importante. Porque esto, lo de hablar, escribir como hablas, cuando digo escribir como hablas, pues tampoco hace falta, si eres como yo, que digo muchos tacos, pues no hace falta que los pongas, ¿no? Porque yo, de hecho no pongo tacos en los emails, o procuro no ponerlos, ¿no? Sino que me refiero a que seas lo más natural hablando de tu producto o de tu servicio. Y cuando digo esto te lo voy a dar una vuelta más. La clave no es tanto el tono, no es el formato, no es la historia con la que tú intentas enganchar, no es el asunto, es el beneficio. Es decir, ¿qué consigues? Es decir, si te dan dinero por lo que tú vendes, ¿qué consigue? Eso es lo que tienes que contarles. El cómo es por lo que te pagan, ¿vale? Es decir, vale, ya sé lo que voy a conseguir, porque la gente no te paga porque hables de una manera o de otra. Eso puede hacer que tú enganches más o menos. Pero realmente un mal contenido no lo levanta que tú seas más simpático, ¿vale? Ni que caigas mejor, ni que realmente empatices con esa persona. No te lo levanta, porque, bueno, seguiré consumiendo en tus emails, pero no compraré tus productos o servicios. ¿Por qué? Porque no has dado, porque no, es que yo estoy aquí leyendo esto porque te estoy dando una segunda oportunidad porque me cae bien, pero realmente yo estoy leyendo esto por lo que tú puedas conseguir por mí. ¿Vale? Y si soy consciente de que hay un atajo en el que yo te pago y lo consigues antes, y lo puedo conseguir antes, pero si no sé qué es lo que vas a conseguir por mí, no, en ese caso no hay venta que hacer. Entonces yo diría que el contenido, hay varias preguntas que te puedes hacer, a la hora de hacer un email, pero hay una fundamental y que no puedes darle al botón de enviar si no eres capaz, cuando termines el email, si tú no eres capaz de responder a esa pregunta, no lo envíes, que es, ¿por qué alguien debería leer esto? ¿Qué ganan? Y no puede ser la respuesta, porque es que este me ha ido fatal y necesito facturar. No, yo no puedo aparecer en la respuesta de mis propios emails. Es, ¿qué consigue mi suscriptor si me compra este producto? ¿En cuánto tiempo?
¿Por qué pueden confiar en mí? Esas son las preguntas que tú tienes que responder. Si tú eres capaz de responder a esas preguntas, tú tienes un email de ventas. Y ahí ya da igual el cómo lo pongas. Bueno, me da igual, entiéndeme, pero no es realmente lo más complicado esa parte. La Sí, parte sí, complicada no. es la otra, la de hacer ese análisis crítico. Estoy de acuerdo, pero fíjate que mezclando un poco todo lo que decías y agarrándome la percha esta, dices, oye, al final tú tienes que ser genuino, tú tienes que, el que hay de lo mío está claro, ¿no? O sea, el so what que dicen los americanos, vale, bien, pero ¿y entonces qué? ¿Qué voy a ganar yo con esto cuando te lea, ¿no? Me parece un buen approach. Ahora, es que luego la tentación es irte a los ChatGPT, Bing Copilot, Claude, Gemini y decirle, redáctame un email corto donde pongas con un tono desenfadado, en español mezclando palabras de inglés, en donde pongas la importancia de mi servicio. Además, le das hasta la página y te la hace, con lo cual, wow, es muy tentador que eso... porque al final eso se despersonaliza y entonces no sienten que está hablando el Paco Vargas, ¿no? Como tú decías. Hay que encontrar el estilo y eso es lo más complicado para mí, ¿no? Y eso es lo que no van a hacer nunca las máquinas, por el momento. Yo eso te lo compro, es decir, pero le damos más importancia a la que tiene, porque por mucho que tú tengas el tono, y estoy de acuerdo, lo de la máquina, ahora mismo la máquina lo que es muy rápida y muy lista, pero si tú no le dices lo que tiene que hacer, no lo hace. Ujú. Si tú eres capaz de decirle a la máquina lo que tiene que hacer, joder, tú ya estás en un nivel avanzado. Porque yo siempre digo email marketing. Todo el mundo se centra en la palabra email, pero realmente lo que vende es la otra palabra, la de marketing. Ujú, O sea, el email ujú. no es más que el medio. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que, claro, te lo compro. Te dicen storytelling, tal, y 80.000 cosas para enganchar y que la gente abra tu correo, lo lea, pero si tú no vas al remate, de hecho, y aquí ya te adelanto una cosa, yo empiezo a escribir los emails por el final. O sea, yo no empiezo a escribir un email si no sé cómo va a acabar. Ujú. Yo no escribo primero el asunto y luego el cuerpo o sea, el resumen y luego la historia y luego... No, empiezo por el final. Y a partir de aquí digo, vale, esto es lo que yo quiero que sepan. Este es el mensaje importante. A partir de aquí, ¿cómo hago que lo que lleguen hasta aquí a leer? Entonces, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, pues creo que han demostrado que fue la gallina, pero la cuestión es que primero es el qué quiero conseguir en el email y luego está el cómo conseguirlo. Tan es así que cuando tú enganchas a alguien para tu newsletter, para tu lista de suscriptores, perdón, realmente es por la promesa que les haces. Ojo, que sí. Obviamente, el contexto en el que tú la metas te puede diferenciar de otros. Pero de verdad, que por mucho contexto que le metas, si la promesa no es relevante, da igual lo que les digas, no le vas a meter en la lista. Sin duda, sin duda. Paco Vargas, yo estaría hablando contigo, como me pasa con algún otro invitado, no muchos te diré, pero estaría hablando contigo horas y horas y horas porque creo que nuestros oyentes encuentran mucho valor en esto. Hoy todo el mundo está, sobre todo en un país como el nuestro de origen, en España, todo el mundo está ofreciendo sus servicios, de manera que, aunque sea internamente, todo el mundo está potenciando su marca personal y el email marketing, desde luego, es un arte que domináis algunos y del que siempre es un gusto aprender. Así que te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Al revés, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de compartir esto con tu audiencia. Y nada, espero que por lo menos les puedan servir y que empiecen copiando, que ya hemos dicho que copiar es una buena manera de empezar. Bueno, yo hace muchos años con lo del copyright, desde que se inventó Internet, el copyright es ya que copia bien, copyright, ¿no? Esa es la literalidad, ¿no? El juego de palabras. Sí. Te mando un abrazo muy fuerte, Paco. Cuídate mucho. Otro de vuelta, gracias. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!